Pausa. Algunas historias se cuentan en voz alta, otras quedan ocultas en expedientes judiciales. Esta es la historia de cómo una de las figuras más poderosas de la Argentina terminó condenada. No es la versión oficial, sino lo que ocurrió a puertas cerradas. Hoy abrimos los archivos secretos de una condena que marcó un antes y un después. ¿Fue justicia o venganza política? Te mostramos los documentos que usó la justicia para decir: culpable. Cristina Fernández de Kirchner lo tenía todo: poder, lealtad, control del Estado. Pero algo se rompió y la llevó al banquillo de los acusados. Una condena que la marcó para siempre. ¿Cómo se pasa de la Casa Rosada a una condena por corrupción? Para entender el final, hay que volver al principio. Poder, dinero, traiciones y una pregunta que sigue flotando: ¿justicia o venganza? Vamos a desarmar el rompecabezas. Esta es la crónica de un final anunciado, con los detalles que te ocultaron. El poder de Cristina Fernández era absoluto. Durante sus 2 mandatos, controló el Congreso, la justicia y la caja del Estado. Mientras el discurso era inclusión y justicia social, detrás se movía una maquinaria de licitaciones y obras inconclusas. El nombre clave: Lázaro Báez, un empleado de banco que se volvió el zar de la obra pública. En 2022, el Tribunal Oral Federal la encontró culpable: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. El delito: administración fraudulenta y asociación ilícita para desviar fondos del Estado a través de la obra pública en Santa Cruz. 51 contratos viales entregados irregularmente a Báez, obras pagadas y nunca hechas. La defensa de Cristina siempre negó todo y gritó lawfare, pero las pruebas eran demasiado evidentes. La Cámara de Casación no solo confirmó la condena, la agravó. Cristina era la jefa de la asociación ilícita. Los jueces fueron claros: hubo una maquinaria de corrupción desde el más alto nivel del Estado. La ruta del dinero, los sobreprecios y las empresas fantasma estaban probados. El castillo de naipes se derrumbó. El último paso era la Corte Suprema, la última esperanza de Cristina. Pero la condena ya era un hecho judicial y político. No era solo una sospecha, era certeza. El poder que parecía intocable finalmente cayó. Así, la historia de una presidenta se transformó en la de una condenada. El caso ya no era solo un escándalo, era historia. Y la justicia, por primera vez, fue más fuerte que el poder. A mí me va a absolver la historia. Así desafió Cristina a los jueces en 2022. Quería instalar la idea de que era una víctima, que el tiempo le daría la razón. Pero la historia, al menos la judicial, no la absolvió, la condenó. No una, sino en 3 instancias: Tribunal Oral, Cámara de Casación y Corte Suprema. No fueron solo jueces, decenas de magistrados y peritos analizaron las pruebas durante años. La frase «la historia me absolverá» es un clásico de los líderes populistas frente a la justicia. Pero el relato se chocó contra la realidad: una condena firme por corrupción. La historia no la absolvió. La sentó en el banquillo y le dijo: culpable. El mayor error de Cristina fue subestimar el peso de los hechos, creer que el poder político podía borrar las huellas. Pero la justicia, aunque lenta, llegó. La frase que buscaba inmortalizarla hoy suena a ironía. La historia no es lo que uno quiere que sea, es lo que fue. Y lo que fue, según la justicia argentina, fue un plan sistemático para robarle al Estado. La absolución nunca llegó. En su lugar, llegó una condena. Así, la épica se transformó en sentencia. En la causa Vialidad, el momento clave fue un documento interno de Vialidad Nacional, filtrado por un funcionario arrepentido. Un informe técnico de 2014 mostraba el avance real de las obras públicas. Mientras el promedio nacional era del 70%, en Santa Cruz, las obras de Báez tenían pagos del 95%, pero avances reales del 20%. Se pagaba casi todo por obras que apenas empezaban. Este documento destruyó el argumento de la defensa. No eran errores administrativos, era un esquema centralizado. La orden de pagarle a Báez venía de arriba. El fiscal Luciani lo llamó la matriz de la corrupción. Santa Cruz no era un caso aislado, era el plan. El dinero fluía hacia un solo lugar, sin control. El papelito fue la prueba reina. Conectaba el poder político de Cristina, la firma de sus funcionarios y el enriquecimiento de Báez.
No era casualidad, era un diseño, un plan deliberado para desviar fondos públicos. Ese simple Excel fue la llave que cerró la celda. La prueba definitiva no era persecución, era corrupción. Para entender la dimensión de esta historia, hay que salir de los tribunales y mirar la calle. La corrupción no es un concepto abstracto, es dinero real que faltó en escuelas, hospitales y rutas. Mientras miles de millones iban a los bolsillos de Báez, el resto del país sufría. Un trabajador vial de Chaco lo resume. Esperamos una autovía 15 años, la plata nunca llegaba. Nos decían que no había presupuesto, pero en el sur le daban 50 obras a un solo tipo. El mecanismo era grosero, licitaciones ficticias, sobreprecios del 65%, controles eliminados. El dinero salía de la Tesorería Nacional, pasaba por el Ministerio de Debido, llegaba a Santa Cruz y terminaba en las cuentas de Austral Construcciones. No es una pelea entre políticos, es el dinero de tus impuestos. Cada peso desviado es un derecho negado a un ciudadano. Por eso la condena a Cristina no es solo judicial, es moral. Es la historia del dinero que se fue por la alcantarilla de la corrupción. Prioridades invertidas, traición a la confianza pública. La verdadera tragedia es la de la gente común. El asfalto que faltó, el hospital que no se equipó, la escuela que no se arregló. La condena es también un reclamo social. No es solo un fallo, es una advertencia. La corrupción tiene consecuencias reales. La última estación era la Corte Suprema. La defensa de Cristina presentó un recurso extraordinario, pero la Corte fue categórica. Usó el artículo 280. El caso no tenía relevancia para ser revisado. En criollo, caso cerrado, condena firme. ¿Por qué? Por la contundencia de las pruebas y el doble chequeo de las instancias anteriores. El expediente era un bloque de cemento, miles de páginas, peritajes, documentos y testimonios. Para la Corte, intervenir hubiera sido un escándalo. La decisión fue un mensaje: nadie está por encima de la ley. Los procesos judiciales, cuando se hacen bien, tienen un final. El artículo 280 fue la herramienta legal, pero la decisión fue institucional. Fue la forma de decir basta de impunidad. La condena está firme. Así se cerró el capítulo judicial más importante de la historia argentina moderna. El poder político no pudo torcer la justicia, y la justicia, por una vez, fue más fuerte que el poder. Cristina dijo: si hubo un funcionario de mi gobierno que cometió un delito, que lo investiguen y lo condenen. Pero la justicia no investigó a un funcionario aislado, sino un sistema. Y concluyó que ese sistema no funcionaba sin la decisión de la presidenta. La pregunta sigue en el aire: ¿justicia o venganza política? Sus seguidores insisten en el lawfare, en la persecución, pero del otro lado están los hechos: pruebas, dinero, testimonios. Para la justicia, fue corrupción monumental. Para otros, una persecución. La condena es un punto de inflexión, el fin de un ciclo de impunidad. Pero hay una tercera puerta: la traición. ¿Quién de su círculo la dejó sola? ¿Quién aportó los datos que la hundieron? La historia de la condena de Cristina también es una historia de lealtades rotas. Y esa historia recién empieza a ser contada. La pregunta final queda flotando: ¿quién la traicionó?